Muy buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase del discipulado. Esperamos que el Señor hable a tu vida a través de esta lección y que tú puedas ser edificado en el Señor Jesús. Esta clase tiene como nombre Conociendo al Espíritu Santo. Y tenemos como nuestra base bíblica Génesis 1:2. Dice la escritura de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué faz? ¿Ya lo hemos escuchado alguna vez? En este versículo nosotros podemos notar que el Espíritu Santo de Dios desde el comienzo se movía, tenía una obra de parte, digamos, de la Trinidad. Sabemos que Dios, tenemos en claro que Dios es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que a la vez es uno solo. Esto es uno de los misterios de Dios y que para nosotros de cierta manera es muy difícil de comprender, porque ¿cómo así? Que son tres pero es uno, o que es uno pero son tres. Algo que yo digo, que hay cosas que son misterio de Dios y que nosotros no necesitamos entender, necesitamos simplemente creer. Si nosotros lográsemos entender a Dios, nosotros seríamos Dios, porque podríamos agarrar a Dios, examinarlo, escudriñarlo y entenderlo. Pero si no lo entendemos, Él es Dios, porque escapa a nuestra mente, que es finita. Él es infinito, a Él no lo podemos estudiar. Por ejemplo, una de las ciencias, que es la teología, se trata del estudio de Dios. Sin embargo, ¿quién puede estudiar o investigar a Dios? ¿Quién puede conocerlo del todo? Sabemos y conocemos de Él lo poco que Él nos ha revelado. Sin embargo, Él es mucho más que todo lo que nosotros sabemos con respecto a Él. Entonces decimos que Dios es Dios trino. Entonces está el Padre, y esta es como, si quieren podemos hacer un gráfico. En la jerarquía divina hay un orden. Entonces a la cabeza de esa jerarquía, o de ese triángulo, si lo quieren de pronto dibujar así, está el Padre. El Padre es quien manda, quien ordena dentro de la misma Trinidad. Dentro de la misma Trinidad, miren que no estoy hablando de nosotros los hombres, de los hijos, de la creación, de los ángeles. En la misma Trinidad existe una jerarquía, donde el que manda, el que comanda esa jerarquía es el Padre. Él es el creador y Él es el que ordena. ¿Quién es el Hijo entonces? ¿Se acuerdan por allá? ¿Se acuerdan por allá en Juan capítulo 1 que dice? Lo sabemos todos. En el principio era el verbo. ¿Y qué significa la palabra verbo? Una palabra que denota acción. Dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Parece un trabalenguas, pero no lo es. ¿Qué es el Hijo? Porque en algún momento yo dije, bueno, ¿será que el Señor Jesús es como los ángeles? Es un ángel más de tantos, pero con una jerarquía mayor. Puede ser, es una teoría. Sin embargo, mi teoría quedó desbaratada, porque los ángeles y nosotros y muchas de las criaturas de Dios somos creación, creados. En el caso del Señor Jesús o del Hijo, Él no es creado por el Padre. Él sale de la misma esencia del Padre. Entonces llega y Dios habla, sale la palabra de Él y se encarna y toma forma del Hijo. Antes de ser hombre, del Hijo. Entonces por eso es que el Hijo es Dios mismo, porque no es algo ajeno o externo de Él. Para el Hijo Él no tomó masa o algún tipo de material espiritual y formó al Hijo, no. El Hijo viene de aquí, de Dios, habló
y esa palabra tomó forma y es el Hijo. Si esto es el Hijo, entonces ¿qué será el Espíritu Santo? Ustedes quizás me han escuchado diciéndolo en estos días. ¿Tú lo escuchaste? ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo es como si fuera el corazón de Dios. Por eso en algún versículo de la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que Él escudriña todas las cosas de Dios. Los secretos de su corazón son escudriñados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el corazón mismo de Dios. ¿Y qué dice? Que en el principio todo estaba desordenado y vacío, y las tinieblas se movían sobre la cara o la faz del abismo. Miren que este escenario es bien interesante porque este escenario lo vamos a trasladar a nuestro aquí y a nuestro ahora. Dice que la tierra estaba como desordenada y además vacía. Esto parece una contradicción. Porque ¿cómo va a estar desordenado algo vacío? O sea, ¿cómo así? Parece una contradicción. Sin embargo, lo que habla aquí del vacío no es que no hubiesen cosas, sino el vacío habla es de la ausencia de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de que hay un vacío, no es que no hayan cosas, es que falta algo. ¿Faltaba qué? Dios mismo. Pero miren que hemos venido de una clase del nuevo nacimiento donde hablamos que lo que Dios fecunda, la tierra que Él fecunda es nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Será que en la actualidad, hoy en día, se encuentran corazones desordenados y vacíos? Lo estamos trasladando al aquí y el ahora. Miren que eso no pasó solamente en el Génesis, en el inicio de la creación, sino que hoy en día existen corazones con desorden y con vacío. Y aparte, y por si fuera poco, hay tinieblas. Yo siempre he pensado que las tinieblas tienen personalidad, que las tinieblas no son solamente oscuridad, porque hay una diferencia entre la oscuridad, que es la ausencia de luz, que es algo inerte, pero creo que cuando habla de tinieblas está hablando como de seres con algún tipo de personalidad. Una cosa es que algo esté oscuro, y otra cosa es que esté en tinieblas, ¿sí? Entonces estaba la tierra desordenada, vacía, estaba llena de tinieblas que se movían sobre la faz o la cara del abismo. Aquí cuando hablamos del abismo estamos hablando de una parte del inframundo. Yo no sé si yo les comenté esto en algún momento, pero el abismo o el inframundo son las cárceles del reino de Dios. O sea, el infierno hace parte del reino de Dios. Son las cárceles donde son enviados los que infringen las reglas o las leyes de ese reino de Dios, que a veces separamos. Pero el infierno es creado precisamente para encerrar allí a los infractores. Entonces dice que las tinieblas se movían sobre esa faz del abismo, que es una de las partes del inframundo o del infierno. Pero en medio de todo este desorden, en medio de todo este relajo, en medio de este vacío o ausencia de Dios que hay en este espacio, por alguna razón dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la cara o la faz de las aguas. Entonces vemos que en el lugar habían aguas, habían tinieblas, pero también habían aguas. Había desorden, pero habían aguas. ¿Qué tipifica las aguas según la Biblia o según la Escritura? ¿Qué hemos escuchado nosotros? Las aguas son un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Por eso cuando Jesús dice, y de su interior correrán ríos de agua viva, Él no estaba hablando de un agua literal. Él estaba hablando, era del mover del Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de las personas. Y miren que el Espíritu Santo se mueve, ¿dónde? En las aguas. ¿Por qué razón? Porque las aguas, ¿qué hacen? De manera natural, ¿qué hacen las aguas? Limpian, ¿qué más?
¿Qué más? Tienen un movimiento. ¿Qué más? Ujú. La vida, de hecho, parte de las aguas, ¿sí? Que es lo que tantos científicos discuten con el tema, digamos, de la creación o de la evolución, ¿sí? Donde dicen que la vida parte del agua. Pero miren que en este punto, en este sencillo versículo, la ciencia y, y el reino se unen. Porque donde el Espíritu de Dios se mueve, ¿qué hay? Hay vida. Ese es el efecto, digamos, secundario, donde el Espíritu de Dios está, donde Él se mueve, allí hay vida. Las aguas limpian, las aguas mueven, las aguas ablandan, remojan. Imaginémonos una tierra seca, árida, su vegetación amarilla, y viene de repente, por eso la Biblia habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, ¿sí? Y entonces viene y ¿qué hace? Remueve la tierra, remoja, ablanda. Miren todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en el lugar. Y nosotros creemos que simplemente era como una energía etérea ahí que hacía aquí así, yo creo que no lo imaginamos. Sin embargo, cuando él opera en las aguas, pero el Espíritu Santo no son aguas. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado con sectas o falsas doctrinas, donde se piensa que el Espíritu Santo es una energía. El Espíritu Santo tiene energía, pero Él no es una energía. El Espíritu Santo tiene fuerza, pero Él no es una fuerza. Los testigos de Jehová hablan de que el Espíritu es una fuerza activa. Pero eso, aunque el Espíritu tiene fuerza, Él no es una fuerza. Aunque el Espíritu Santo aún tiene poder, Él no es poder. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aunque una simbología en la escritura del Espíritu Santo son las aguas, Él no es agua. Él vino sobre el Señor Jesucristo, dice que en forma de paloma, pero Él no es una paloma. Él no es un ave, no es un pájaro. El Espíritu Santo no es eso. Sin embargo, son como... Exactamente. Por ahí ya lo vamos entendiendo. Entonces vemos cómo en este versículo podemos ver que el Espíritu Santo proviene desde el principio. Él no fue creado tampoco, como les expliqué lo del Señor Jesús. Él viene desde el principio y desde el principio empieza a actuar y a moverse de la misma manera que lo hizo el Verbo y de la misma manera que lo hizo el Padre cuando dijo, y Dios dijo. Pero miren qué hermoso es ver en la Trinidad cómo el Hijo y el Espíritu Santo, viniendo de la misma esencia de Dios y siendo Dios mismo, ellos se someten a la autoridad del Padre. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada porque se me ocurra? Yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. El Espíritu Santo porque está hoy aquí con nosotros, porque lo envió el Padre. Miren que, aunque de pronto me pueda, aunque no me voy a desviar, pero ¿cómo sería el orden divino? Entonces tenemos aquí a la punta al Padre, tenemos ¿cómo es? Tenemos al Hijo en este lugar y tenemos al Espíritu Santo en este lugar. Cuando nosotros vamos a orar, ¿cuál sería el orden? ¿Sí? Si nosotros trabajamos en una empresa y un conducto regular, yo no voy de una vez a hablar al dueño de la compañía. Yo primero paso por un conducto regular. ¿Cómo sería, en medio de esta jerarquía divina, el conducto regular para llegar a Dios? Sí, muy bien. Sin embargo, decimos que ni el Espíritu Santo ni el Hijo hacen nada que el Padre no ordene. Entonces, ¿cómo sería ahí la cuestión? Aquí se nos enreda un poquito la pita. ¿Qué opinan ustedes? Esto ya lo habíamos visto, muchachos. Porque si tú me dices, bueno, yo le pido al Espíritu Santo.
Ahí está. Parece un poco enredado y parece un poco contradictorio porque les acabo de decir que uno nunca llega primero, digamos, al dueño sin antes pasar por, bueno, el jefe de personal y bueno, quizá ya. Sin embargo, el Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada que el papá no le diga que haga. Nada es nada. Miren cómo es de curioso esto, porque la iglesia, que es de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, hace lo que le da la gana. Hace un evangelismo porque les pareció bonito. Hacen un evento social porque qué chévere, porque queremos ser buenos. Pero nunca lo pasamos porque Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? A mí me explotó un poquito la cabeza en algún momento que nos enseñaban a nosotros y nos decían, se nos ha enseñado que servir es activismo. Pero servir no es activismo. Servir es obediencia. Entonces decía, si a ti Dios te dice el día de hoy, un ejemplo, Katy, ven a este lugar y siéntate aquí, y tú dices, sí Señor, y vienes y te sientas, tú estás sirviendo, sirves para el reino. Aparentemente no estás haciendo nada, porque estás sentada ahí, escuchando, pero estás sirviendo. Pero a nosotros se nos ha enseñado que si no estamos en actividades y en activismo, y si no corremos, y si no brincamos, y si no saltamos, y si no escalamos, y si, mejor dicho, sudamos y transpiramos, no estamos sirviendo. Pero es que el mismo Dios que hizo los cielos, la tierra, no sé qué, dice, descansó. O sea, no hizo nada, un día. Pero estaba igual, digamos, obedeciendo sus propias leyes y sus propios parámetros. Entonces, sin querer salirme de aquí del tema, regreso aquí a este gráfico que hicimos, donde hicimos un triángulo, en la punta pusimos al Padre, al lado derecho al Espíritu Santo, al lado izquierdo al Hijo. Y decimos que dentro de esta Trinidad hay un orden jerárquico y que ellos respetan muchísimo y obedecen. Entonces, el Espíritu Santo no hace nada que el Padre no ordene. Entonces el orden lógico sería que a veces nosotros empezamos, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, toca tal corazón, Espíritu Santo, haz esto, haz aquello, pero si el papá, si el Padre, si el rey, digamos, la autoridad máxima no lo ordena, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál sería el orden? Yo voy al Padre y le digo, Padre, envíanos tu Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo. Al enviarme al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar y a hacer su obra maestra, que más adelante vamos a ver algunas de ellas, pero es hacer su trabajo. Dentro de la Trinidad, lo que hace Él es el ayudador, es el consolador, es ese paracleto, ¿sí? Empieza a hacer la obra, se mueve en medio del ¿qué? Las tinieblas, en medio de la ausencia de Dios y en medio del desorden del corazón. De 1000 ideas, de 1000 conceptos, de 1000 religiones, de 1000 paradigmas, de 1000 cosas. Viene el Espíritu Santo enviado por el Padre. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me revela al Hijo y quiero que nos acordemos del apóstol Pablo, que en medio de todos los apóstoles fue uno de los apóstoles que más se destacó, el que como que obtuvo mayor autoridad, inclusive casi que por encima de Pedro. Sin embargo, Pablo no vio a Jesús en vida. Pablo no lo conoció en persona. Pablo no escuchó las enseñanzas. Sin embargo, si nosotros estudiamos las cartas paulinas, vemos con la autoridad y con la seguridad que él habla acerca de Jesucristo. ¿Quién hizo eso? No, es que Pedro dijo, no, es que Juan dijo pues que Jesús un día sanó a un hombre cojo o que un día resucitó a un tal Lázaro. No, él habla con autoridad. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo el Hijo es revelado. Nosotros no necesitamos haber vivido en los tiempos de Jesús y haber hablado con Él y haber escuchado sus enseñanzas para conocer a Jesús. Se hace a través del Hijo, del Espíritu Santo, perdón. Y el Hijo a la vez se vuelve mi puente de cercanía con el Padre Celestial. ¿Sí? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan que Él es la puerta de qué? ¿La puerta de qué? El Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas. O sea que al Padre se llega ¿cómo? Sí, pero ¿con qué actitud?
Pero si tú no eres oveja, si tú eres cabra, si tú eres lobo, si tú eres león, porque nos enseñan a ser leones, pero resulta que al reino de Dios no entran los más bravos, uy, qué fuerte, qué violento soy yo, que no sé qué, sino en realidad al reino entran los que son mansos y humildes de corazón, pasan por la puerta de la oveja, que es el Señor Jesucristo, y acceden al trono celestial. Entonces vemos el mover del Espíritu Santo desde el comienzo. Sin embargo, si ustedes ven en el triángulo, ni el Hijo es más, ni el Espíritu Santo es más. Ellos están al mismo nivel. Ambos están cerca del corazón del Padre. En el cielo, en el reino, decimos que hay 7 niveles, ¿no? Hay 7 cielos. Y el que se encuentra más cercano y más pegado al Padre no son los querubines, no son los arcángeles, no son nada de eso. El más pegado al corazón del Padre es el Espíritu Santo y es el Hijo, son los que están allí. Listo. Hasta ahí vamos bien. Hay preguntas, inquietudes, aportes. En el transcurso de este estudio nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo es una persona, porque algunos lo tienen como si fuera un fantasma que flota por los aires, pero nada más erróneo y equivocado que eso. Él es una persona y como persona, él tiene maneras de actuar. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, llámese congregación, llámese familia, llámese persona, él se mueve en 4 oleadas, lo vamos a llamar así, oleadas, que son como 4 mover, como es uno de los que hemos ido al mar, hemos visto cómo son las olas, vienen con fuerza, con ímpetu y tocan, y luego se devuelve, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo empieza su obra así, como olas que envuelven a la persona. Y el Espíritu Santo obra en estas 4 oleadas sobrenaturales que se manifiestan de la siguiente manera. Primer ola, olas de temor de Dios. Olas de temor de Dios. Estas olas es donde la persona siente un gran arrepentimiento por el pecado desarrollado a través de su vida y crea una necesidad incomparable de arrepentirse. Si esto te pasa, es mejor que confieses cuanto antes tus pecados, porque quiere decir que estás pronto a conocer al Espíritu Santo de Dios. Entonces esta primera ola es la del temor de Dios. Vemos que en el mundo, en las personas comunes y corrientes cometen muchas cosas incorrectas y les da igual. La Biblia dice que llaman bueno a lo malo bueno. Entonces es del tipo de personas que dicen, vamos a tomar, ¿no? Vamos a tomar, y todo el mundo dice, uy, sí, qué bueno, vamos. Le llaman bueno a eso. Pero cuando la persona de pronto dice, no, es que empecé a ir a una iglesia cristiana, ¡ay! Ojo, tenga cuidado, eso es malo. Entonces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Pero cuando viene este primer toque, este primer mover del Espíritu Santo, llámese a una congregación, a una familia o al individuo en lo personal, lo toca con esta primer ola, que es la del temor de Dios. Es cuando la persona empieza a sentir ese dolor y decir, uy, yo he hecho mal. Miren, yo no sé si ustedes vieron el rostro de las personas que estaban, no, pues ustedes estaban detrás, no les vieron, pero yo sí les estaba viendo el rostro. Y estábamos hablando del no pecar, del nuevo nacimiento, todo este tema, y había un rostro de hemos hecho mal las cosas, hemos pecado, le hemos fallado a Dios, y empieza como ese dolor y empieza aún el rostro a transformarse. Este es el mover o la ola del Espíritu Santo, la primera con la que toca un individuo.
Entonces miren que la insensibilidad que había antes, donde decíamos ser infiel, normal, todos lo hacen. Ir a tomar, ir a fumar, marihuana o algo, normal, todos lo hacen. El aborto, normal, todos lo hacen. Se cambia esa dureza y esa insensibilidad y empieza algo a pasar internamente dentro de la persona. Miren que estamos hablando que puede pasar en un individuo, pero es muy glorioso cuando empieza a pasar en grupos enteros. Y fue algo de lo que vimos el domingo hace 15 días en el servicio que tuvimos aquí en la iglesia, donde todo el mundo empezó a llorar y empezó a sentir un dolor por el pecado. Esto no lo puede hacer un hombre, esto no lo puede hacer una mujer, esto no se trata de emociones. No es, ay, me sentí mal, es que me sentí triste, eso se llama remordimiento. Pero es que cae algo, una convicción de pecado tan fuerte en el corazón de la persona que dice, yo hice mal, yo fallé, esto no está bien, esto que dije, esto que hice, empieza a sentirse mal y empieza a sentir un profundo dolor o arrepentimiento por todo lo que ha hecho a través de su vida. Pero miren que aquí dice algo bien bonito y crea una necesidad incomparable de arrepentirse. Esto sí o sí lo hace el Espíritu Santo. Esto no es a través de manipulación, esto no es a través de nada de esto, sino que viene el Espíritu Santo y se genera una necesidad incomparable, desesperada por arrepentirme. Entonces ahí es donde la persona empieza a decir, es que yo cometí tal cosa, es que yo fui a tal lugar, es que yo hice esto, es que yo dije aquello. Porque entonces ese es el momento para que nosotros, como líderes, como hijos de Dios, como ministros, podamos llevar a esa persona a indicarle cómo arrepentirse, cómo confesar sus pecados. Lo debemos llevar a la confesión, a Dios, ¿no? Porque significa que está pronto a conocer al Espíritu Santo. A veces oramos mal porque le decimos, Espíritu Santo, llena a Claudia, pero Él no va a llenar una casa que está sucia, que está llena de pecado, que está llena de maldad. A veces pedimos la llenura, pero por eso la primera ola es esta ola del temor de Dios, porque con el temor de Dios se limpia la casa. Con el temor de Dios hay liberación, con el temor de Dios se saca el pecado, el orgullo, la envidia, la mentira, los celos, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Porque el Espíritu Santo no va a venir a habitar en un lugar que está, ¿qué? Desordenado, vacío y lleno de tinieblas, ¿verdad? Él empezó en la creación desde el principio a moverse, pero no a llenar el lugar o a decir, uy, qué cómodo estoy aquí. Él estaba trabajando, por eso estaban las aguas. ¿Para qué estaban las aguas? Para llevarse lo que no servía. ¿Para qué estaban las aguas? Para limpiar, para llevarse la dureza, para refrescar, para traer luz. Y más adelante, cuando vemos todo el proceso de la creación, es en este mover del Espíritu Santo cuando ya Dios separa las tinieblas de la luz. Vino el día, vino la noche, bueno, todo lo que ya nosotros conocemos. Pero sin esta primer ola o este primer toque del temor de Dios, no podemos hablar de las demás. No va a haber lo demás, no va a haber la llenura, no va a haber todo lo que nosotros anhelamos. Primero viene eso. Y qué maravilloso es cuando tú puedes sentirte confrontada por Dios o confrontado por Dios con todo el mal accionar, con todos los pecados, cuando tú dices, uy, ya no me siento tan cómodo escuchando tal música, o ya no me siento tan cómodo hablando con determinadas personas, porque créeme que eso no proviene de tu humanidad. Tu humanidad, al contrario, te va a jalar a seguir haciendo eso. Pero si tú vienes y te sientes incómodo o mal con esto, significa que el Espíritu Santo ya empezó a tocar tu corazón, vino con esa ola, vino con ese mover, trayendo temor. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? De una vez, confesar. Porque el Espíritu Santo nos está trayendo convicción de pecado, debemos confesar y generar en nosotros ese verdadero arrepentimiento. Viene la segunda ola, que es la ola del amor. En esta, la persona siente una gran compasión por otros a los que le ha hecho daño y se empieza a enamorar de Dios. Dice la Escritura
que en los postreros tiempos, ¿y cuántos de nosotros creemos que estos son los postreros tiempos, tiempos finales? El amor de muchos se enfriará. Y esto es algo que nosotros vemos a diario. De allí nace la indiferencia. Vemos, a mí me parece impresionante y de verdad que a mí me dio temor de Dios, porque es muy común que cuando, por ejemplo, una persona se cae, ¿qué hacen las demás? Se ríen. Y uno, ¡juá, juá, 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 juá! Sin embargo, aunque nos pueda parecer muy chistoso o muy superficial, este no es el plano, el diseño de Dios. Usted se imagina que usted en la vida se caiga y que Dios en el cielo y todos los ángeles, ¡ay, ay! Se dio duro. No es así, no hace parte del diseño de Dios. ¿Eso hace parte de qué? De que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. En que en los postreros tiempos estamos envueltos en un egocentrismo y en un humanismo donde, como hablábamos la otra vez, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. ¿Sí? Desde que yo esté bien, no importa lo demás. Esto es como la ley de la selva, sálvese quien pueda. Desde que yo, mis intereses, mis sueños, mis deseos. Entonces todo esto hace parte del final de los tiempos donde el amor del ser humano se ha enfriado. Todos sabemos que existen varios tipos de amor, ¿no? Entonces está, aunque en realidad eso es una mentira, esto es una mentira del humanismo, pero sin embargo quiero plantearlo aquí para que distingamos lo que es amor de lo que no lo es, ¿sí? Porque en el mundo, y yo pongo este simiente, esto es mentira porque amor solamente hay uno, Dios es amor, la esencia de Dios es amor, pero se nos enseña en el mundo, se nos enseña allá afuera que existen varios tipos de amor. Uno de ellos es el amor fileo o filos, que habla del amor filial, habla del amor entre hermanos, el amor de familia, el amor entre amigos. Ese es un amor entre iguales, ¿sí? Hay otro tipo de amor que es el amor eros, que habla de, como su nombre lo indica, en su raíz, el erotismo. Ya es lo que esa atracción que se genera entre una pareja, donde se torna ya lo sexual, ya no es un amor de amigos, ya no es un amor de hermanos, sino que se genera una atracción de tipo sexual. Eso le llaman amor. Y bueno, y catalogan otro tipo de amor que es el amor ágape, que es el amor perfecto de Dios. Esto lo dice el mundo. Sin embargo, hay un solo amor y es el amor perfecto de Dios. Pero el ser humano se ha quedado en estos dos tipos de amor que no son amor, donde el amor es condicional. Yo te amo si tú me amas. Yo te amo, pero a cambio tú haces esto o haces aquello. Yo te amo y es, en realidad, aunque el mundo lo llama amor filial, pues para mí eso no es amor. Eso se llama interés. Eso se llama interés, ¿sí? Entonces yo doy, pero esperando recibir algo a cambio. Si tú me hablas bonito, si tú me llamas, si tú me compras detalles, entonces yo te amo. Pero si tú no haces eso, yo no te amo. Sin embargo, nada más distante de lo que es el amor real. Porque cuando nosotros vamos a estudiar el amor real, tenemos que ir a la fuente, la cual es Dios, el cual le llaman el amor ágape. Y este amor no tiene nada de eso. De hecho, dice que Él nos amó aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos amó aunque nosotros no le amáramos. Él vino por nosotros aunque nosotros ni siquiera lo estábamos buscando. Y es tan impresionante porque hemos confundido amor con sentimientos o emociones. Y eso no es amor. Eso es carnalidad. Porque las emociones se encuentran arraigadas en la parte alma de la persona y el alma es corruptible, pero el amor es incorruptible. Cuando el amor lo centramos en la parte de las emociones es cambiante, pero el amor, dice la Biblia, nunca deja de ser.
Entonces se dan cuenta que lo que nosotros hemos creído muchas veces amor, eso no es amor, es emociones. Por eso es que muchas personas bajo el calor de una emoción se casan. Y entonces pasa un mes, 2 meses, 3 meses y un día despiertan, miran al lado y dicen, ¡ah! ¿Qué hice? Me voy a separar. Y vienen a consejería pastoral, no pastor, y vienen así súper espirituales, guiño, guiño. Es que se acabó el amor. Y uno dice, sí, pero si el amor nunca deja de ser, se acabó entonces Dios es amor. Es camuflando su carnalidad y su pecado. El amor, de hecho miren que no hay amor, ejemplo de amor más grande que la muerte de Jesús en la cruz. No hay otra expresión mayor de amor. Sin embargo, ustedes leen las escrituras al derecho y al revés y jamás encontrarán que Jesús le dijo a sus discípulos, ay, es que yo los amo tanto. Ay, es que son tan lindos. Ay, ese Judas. Ay, no, es que es un contador ni el tremendo, que le alcanza para él y para mí. Rinde tanto la plata. No, jamás él le dijo a alguien, te amo. Sin embargo, él fue a la cruz y allí expresó el más grande amor que ha conocido la historia de la raza humana. Porque amor no es sentimientos, amor es hechos. Amor son hechos. ¿Se acuerdan que Jesús dijimos que era el qué? El verbo. ¿Y qué es verbo? Una palabra que denota acción. El accionar de Dios es el amor. La mayor, esto se sale un poquito del tema, pero cabe decirlo, y es que la mayor regla que se mueve dentro del reino de Dios, cuando entramos al reino y vemos todo esto, es la regla del amor. Si los ángeles que custodian las entradas del reino de Dios ven que los que van a entrar no tienen amor, no tienen acceso a ese lugar, porque significa que no son de Dios. Entonces miren que estamos hablando de que la humanidad ha perdido el amor verdadero. Creemos que son emociones, entonces hoy te amo, mañana te odio, pasado te vuelvo a amar y el otro día te vuelvo a odiar. Eso no es amor, eso es emocionalismo, ¿sí? Creemos que cuando sentimos atracción por una persona es amor, pero entonces se casan y a los 10 años ya no sienten la misma atracción, entonces se acabó el amor. Pero es que el amor no es eso. Creemos que el amor es interés. Yo te amo, pero tú me das esto, pero no nada más desinteresado que el amor de Dios. Entonces cuando viene el primer toque del Espíritu Santo le trae el temor de Dios, pero cuando viene el segundo toque, esta segunda ola trae el amor verdadero, y es cuando la persona de repente se despierta y empieza a sentir una gran compasión por otros, aún hasta los que le han hecho daño. Por eso hay un mandamiento que dice, ama a tus amigos. Ama a los que te caen bien. Ama a los que te hacen favores. ¿Cierto que así dice la Biblia? No, la Biblia no dice así. Dice, amarás a tus enemigos. Orarás por los que te ultrajan. Bendecirás a los que te persiguen. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que debe caracterizar a un hijo de Dios. La esencia de ese amor donde tú empiezas a sentir compasión. Donde tú ves que la persona se cae y no te echas a reír, sino corres a darle la mano y decir, ven, yo te ayudo. Donde tú cubres la desnudez de tu hermano, de tu hermana, de tus padres espirituales. Miren, conocí una iglesia por allá lejos, en otro país, donde los pastores de ese lugar cometieron un error y cayeron en cierta situación de pecado. Y la iglesia, en vez de cubrirles el pecado, los desnudó delante de muchos, los avergonzó y trajo condenación sobre ellos. ¿Ustedes creen que ahí estaba Dios? Pero ellos iban en nombre de Dios. Guiño, guiño. No es que el Señor nos trajo aquí a traer orden, pero el amor sana, el amor restaura. Claro, uno ora por él, uno le dice, eres mi hermano, te veo mal, ¿cómo hago para levantarte? ¿Cómo hago para restaurarte? Quiero que estés bien. Pero la ley de al caído caerle es del mundo, es del carnal.
El espiritual restaura. El que vive en amor trata de restaurar y cubre la desnudez. Miren que tuvimos un caso en la Biblia de Noé y sus 2 hijos, Can, y de hecho eran 3, Can, Set y Jafet. Y dice que este varón un día comete un error. La Biblia no dice que él hizo bien. Este varón se emborracha. Se embriagó tanto y quedó tan perdido que dice que el varón se desnudó. Y en aquella época eran muy estrictos con el hecho de ver la desnudez de sus padres o de alguien. Eso era como si los hubieran tocado, como si les hubieran hecho algo. Pero dice que vinieron 2 de estos hijos y vieron a su papá en la tienda de esta manera y se echaron a reír y llamaron al otro. Mira, nuestro papá está desnudo. Pero viene el otro con temor de Dios y viene de espaldas, no se atreve a mirar a su padre y lo cubre con un manto. La actitud de amor es esa. Ven, te cubro. Cubrir no es ser alcahuetas del pecado. Cubrir no es volverme copartícipe y darle una palmadita en la espalda y decirle sigue así que así vas bien. No, pero cubrir es ayudar a levantar. Cubrir es restaurar. Cubrir es no avergonzar, pero sí ayudar. Porque también pasa algo, ¿no? Dicen por ahí en el mundo, no, estos se tapan con la misma cobija. ¿Y qué es eso de taparse con la misma cobija? Que la persona está pecando, y pasa mucho entre los amigos a veces de colegio, entre los adolescentes, los muchachos, que quizás el amiguito sabe que el otro está, un ejemplo, cayó en vicios. Y dice, no, pero es que yo solo sé, yo no le puedo decir a nadie. No, le cuento a la mamá, no, porque mi amigo pone bravo y va a decir que no, que yo le dije a todo el mundo. Pero lo estás ayudando a hundirse más. Entonces cubrir no es eso, no nos confundamos que cubrir es que la persona siga sumergida en el pecado. Cubrir es decir, ven, te ayudo, busquemos ayuda. Vamos a hablar con tus padres, vamos a buscar una solución a eso. No te voy a dejar ahí caído. Pero no es exponerlo y como echarlo, digamos, a la perdición. Tercera ola del Espíritu Santo, y es la ola de poder, donde las personas experimentan cosas sobrenaturales. Calor, ríos de agua pasando por ellos y otras muchas cosas que no se pueden describir. Hablamos de que Dios es un Dios sobrenatural, que es un Dios que sobrepasa lo ordinario a lo extraordinario. Hablamos que Dios es un Dios todopoderoso y que cuando nosotros como sus hijos nos alineamos, ya vimos hace 8 días el tema del nuevo nacimiento y todo esto, pues como hijos de Dios deberíamos experimentar al Dios sobrenatural que tenemos. Pero si nunca vemos ni experimentamos nada sobrenatural, ¿será que estamos alineados a Dios? ¿Será que Dios está en el lugar? ¿Será que cuando Dios entra a un lugar entra así pacitico y que nadie me vea y que nadie me oiga? ¿O cuando Él llega a algún lugar suceden cosas? Cuando Dios llega a un lugar, cuando Dios llega a una casa, cuando Dios llega a un corazón, deben suceder cosas. El problema es que en la religión nos acostumbramos a lo natural. Vuelvo y toco, y es que de verdad hay que darle duro a esto porque se metió a la iglesia y lo vamos a exterminar sí o sí, al menos del remanente, y es el humanismo. Y es que ustedes escuchan a un humanista y es tan lindo escucharlos. Ay, las flores, las plantas, los colores, amor y paz, yo respeto todo, todo me respeta a mí, y sí, mira el campeón que hay en ti, y eso a uno le parece, no, eso es de Dios, eso es tan lindo, qué lindo, ay sí. Y entonces lo cristianizamos y decimos, ay sí, Dios me hizo un campeón, yo voy a alcanzar la meta, el éxito, yo voy a llegar. Pero cuando ellos hablan de éxito, ¿sabes de qué te están hablando? Carro, casa y beca. Pero no le están diciendo, la deje de ser chismoso. ¿Quiere alcanzar el éxito? No sea chismoso, no sea mentiroso, deje el adulterio, deje la fornicación. No, pero el humanismo cuida el yo del hombre. El humanismo consiente al yo del hombre, la libre expresión, tú tienes derecho. Pero es que estamos en un reino, y en el reino se hace lo que el rey dice y punto. Y él tiene unos parámetros de vida. Pero bueno, me desvío un tricito, las oleadas de poder.
El reino de Dios es un reino de poder. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, alégrense que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué sucedió en ese tiempo? Sanidades, milagros, los ciegos veían, los cojos les crecían o les nacían piernas, habían maravillas, habían prodigios, había gloria, los endemoniados eran libres, había multiplicación, había una cantidad de cosas impresionantes, los muertos se levantaban de las tumbas. Pero hoy en día tenemos un evangelio aguado. ¿Ustedes han visto una gelatina aguada? ¡Qué feo! No hay nada más rico que una gelatina con textura, con forma. Pero es aguado, simple. Hemos aprendido últimamente en las clases que hemos visto que la simpleza no es de Dios. Pero hay gente que presenta un evangelio simplista. Se perdió la sal. Insípido. No hay sabor. ¿Por qué la gente llega a las iglesias y se va? Porque como encuentran un evangelio aguado, uy no, más rica la taberna, uy sí, yo hasta, de verdad, yo me les pego, más rica la discoteca, más rico el plan con los amigos, porque qué aburrimiento, hay un evangelio simple, aburridor. Pero cuando tú vienes y vienen estas olas de poder del Espíritu Santo, tú ves ángeles, tú ves la batalla en los cielos con los demonios, tú hablas con Eliseo, hablas con Elías, le preguntas cosas a Moisés. Uy, Abraham, enséñeme sobre la fe, porque mire, yo estoy un poquito pailas en esa área. Suceden cosas extraordinarias. Empiezan a pasar cosas que son inexplicables. Y mira que al principio yo dije algo y quiero recalcarlo aquí. Si tú logras entender a Dios, Dios deja de ser Dios. Porque el que logra estudiar y entender algo, pues es mayor a la materia que está estudiando. Pero si hay cosas que escapan de tus sentidos, que sobrepasan tu razón, que sobrepasan tu lógica, ese es Dios, porque significa que es mayor que tú y que yo. Son cosas que no se pueden. Dios es infinito y nunca terminaríamos de entenderlo o de comprenderlo. Si yo a ustedes les contara testimonios, de pronto no seguirían las demás clases del discipulado. De verdad, ustedes van a decir, no, esta señora está loca. Pero yo puedo decirte que he experimentado el poder de Dios a una escala extraordinaria. Y estoy tan enamorada que el mundo ya no me hace ni cosquillas. No es que el pastor me tiene que obligar, ay, yo con ganas de irme para allá, pero no me dejan. No, no me da la gana, porque encontré algo mejor. Alguna vez decíamos que si tú pruebas el caviar, el sushi, pues el mondongo, el chicharrón, la longaniza, todo eso a usted ya le parece porquería, pero cuando usted, el chunchullo, pero cuando usted lo que ha conocido solo chunchullo, pues a usted le parece, eso es la berraquera. Pero cuando usted conoce algo mejor, parece grotesco el ejemplo, pero es la verdad. Cuando tú conoces algo mejor, lo otro ya pasa un segundo. Mira, el mundo pierde su color, el mundo pierde su sabor. Eso que te parecía tan chévere deja de tener ese sentido y ese gusto para ti, porque ahora conoces algo mejor. Y es que nosotros hemos conocido cosas en el espíritu tan extraordinarias que uno dice, uy, irme a una discoteca 2 horas, 3 horas y perderme todo esto que, uy no, no lo hagas. Sí. Entonces las olas de poder debes anhelar llegar a ese nivel, es como otro nivel donde el Espíritu Santo te toca y cosas sobrenaturales comienzan a suceder en tu vida. La cuarta ola del Espíritu es la ola de fuego. Esta viene cargada de ese fuego donde sientes que algo dentro de ti quema. En ese momento se produce el sellamiento y la circuncisión del corazón. Esta cuarta ola podríamos nosotros unirla o juntarla al tema de la clase anterior, que es el nuevo nacimiento. Esta ola viene cargada de fuego donde sientes que algo dentro de ti quema y en ese momento se produce el sellamiento y la circuncisión del corazón. Circuncidar el corazón, la circuncisión en temas naturales es quitar una parte, es arrancar, cortar
el prepucio, que es una parte que genera, que es una parte que no sirve para nada, no es funcional y que genera suciedad, que genera mugre, que genera infecciones, hablándolo en términos naturales. Pero aquí estamos hablando de temas espirituales y es circuncidar el corazón. Es donde ese corazón es cambiado y le es quitado ese gen de maldad. Tu corazón es transformado, en otras palabras, naciste de nuevo. Miren el proceso para el nuevo nacimiento, lo vemos aquí y vemos cómo el Espíritu Santo interviene desde el principio hasta el final en esta obra del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es operado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, miren que es cuando tú sientes que algo quema dentro de ti. En el reino de Dios existen unos ángeles llamados querubines. Cuando tú ves estos ángeles, tú los ves en forma de fuego. Ellos muchas veces se paran a la entrada del reino o a la entrada de ciertos lugares que hay allí en el reino y si cuando tú vas a atravesar ese lugar, si hay algo de pecado en ti, tú sientes literalmente cómo te quemas. No puedes ingresar a ese lugar. Y Dios también, aunque el Espíritu Santo no es fuego, Él también se mueve, así como se mueve con las aguas, Él se mueve en el fuego. Pero el fuego viene a quemar la impureza. El fuego viene a quemar lo que no decía aquí. Esto me trae a memoria el proceso del oro, ¿no? El oro se excava en las profundidades de la tierra, todo esto, pero en sí mismo, tan pronto es sacado de la profundidad de la tierra, no está apto para el uso. De hecho no lo ves como tú lo podrías ver en una joya, que lo ves brillante, bien amarillito. De hecho se puede ver hasta negro, se ve, y muchas personas lo podrían hasta desechar porque decir eso no sirve. Pero no es que no sea oro, lo que pasa es que no ha pasado por el proceso de refinamiento. Entonces ese oro lo meten a altísimas temperaturas de fuego, unas temperaturas impresionantes, donde el mugre, donde las impurezas empiezan a calcinarse, se caen y ahí es donde el oro es refinado. La Biblia dice que nuestra fe es probada como el oro. Y cuando los querubines o cuando esta ola de fuego del Espíritu Santo llega a algún lugar, empieza a hacer un calor, dicen por ahí. Pero es verdad, uno está quizás hablando. Así es. Y es donde uno dice, pero no estoy haciendo actividad física, pero estoy hablando con alguien y empiezo a sentir un fuego. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos, después de haber resucitado, empezó a caminar con ellos y a hablar. Y ellos no le reconocieron, pero después dijeron, él como que era el Señor Jesús, porque cuando él hablaba sentíamos como un fuego que nos quemaba. El mismo profeta Jeremías, por medio de todas las pruebas que tuvo, él dijo, ay, yo ya no quiero profetizar más, yo ya me quiero quedar callado, y dice, y cerré mis labios, pero tu palabra en mí era como un fuego que calcinaba mis huesos. Era un fuego metido en mis huesos, el profeta Jeremías. Entonces miren que el Espíritu Santo viene con este fuego, pero este fuego viene a quemar todo lo que no produce bienestar en nuestras vidas y viene a sellarnos y a circuncidar el corazón. Y yo sé que el ejemplo va a ser un poquito grotesco, pero no se le va a olvidar a nadie. ¿Cómo marcan el ganado? Agarran un hierro hirviendo y digamos que Jonathan se volvió ganadero, amén, gloria a Dios, recíbalo, amén. Y entonces tu apellido es que Palacios Torres, ¿cierto? Entonces tú haces un sello bien bonito con un hierro que la P y la T. Y entonces tú agarras y pones eso al fuego, ese hierro, y vienes a la vaquita y ¡pum! Le pones el sello, la P y la T. Esto es propiedad mía, ¿verdad? Entonces, aunque parezca un ejemplo un poco grotesco, nosotros no somos vacas, aunque algunos parecen vacas, pero no somos vacas. Otros burros, pero volviendo aquí,
vemos que el sellamiento, por allí en la escritura en el Nuevo Testamento nos habla del sello del Espíritu Santo. O sea que si se dan cuenta que una cosa compagina con la otra, está en la escritura, es escritural. El Espíritu Santo, somos sellados. Cuando Dios nos vaya a mirar desde el cielo a la tierra para saber quiénes son suyos y quiénes no, Él busca el sello. ¿Tiene mi sello? Por ejemplo, ustedes han visto cuando uno va a comprar música original, ¿qué trae? Un sello ahí original, ¿verdad? Los libros sucede lo mismo. Aún la comida tiene un sello de calidad, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es? El registro INVIMA, que dicen esto es bueno, esto es original, garantizado. Eso es, viene el Espíritu Santo con ese fuego y pone esa marca en mi corazón. Yo no te estoy diciendo que esto es algo visible y que te va a salir una marca en el cuerpo o algo así, no, sino es algo que sucede en lo profundo de tu ser y que tú sabes que ahora eres de Él. Que el Señor circuncidó tu corazón y que nunca antes. Miren que a mí me sucedió algo impresionante con uno de los jóvenes que en algún momento estuvo aquí en la iglesia con nosotros, y él venía de una vida bastante difícil, venía de pandillas, venía de drogadicción, de vender, de ser expendedor de droga, de asesinar, de robar, bueno, de una vida súper difícil. Viene él a los caminos del Señor y el Señor pasa por todo este proceso, las olas del temor de Dios, la del amor, la del poder, la del fuego, pero en algún momento él tuvo como un bajón espiritual, descuidó. Recuerden que hace 8 días cuando veíamos el nuevo nacimiento hablábamos de que el bebé, de que ese engendramiento hay que cuidarlo. Descuidó esta vida y volvió atrás. Lo curioso es que él me comentaba algo que a mí me pareció muy tremendo, porque él dijo, yo volví atrás e intenté hacer lo mismo que hacía antes, o sea, consumir, venderle a otro, robar, todo este tema. Decía, ya no puedo. Yo quería hacerlo, yo quería volverme otra vez el malo de los malos, porque yo dije, sí, quiero hacer eso, y no podía. Aún los de esa clase de personas lo rechazaban y decían, no, usted no es de los nuestros. Y entonces lo tenaz de este asunto, y que sí me pareció un poquito delicado, es que como había pecado, no clasificaba entre los buenos, entre el equipo de los hijos de Dios, pero allá tampoco clasificaban los malos, porque ya no tenía el mismo corazón, ya no era capaz de hacer lo mismo de antes, no podía ser malo. Él decía, quiero ser malo y no puedo. Claro, ya entró entre un tercer grupo, que no es el tema de hoy, pero sí entró entre el tema de los tibios, y pues los tibios le producen repulsión al Señor. Después de todo esto ya estamos preparados con el poder del Espíritu Santo de Dios, con dones, señales, milagros y prodigios para nuestra vida y ministerio. Por otro lado, vamos a ver algunas de las características del Espíritu Santo que nos afirman que Él es una persona, no es una fuerza, no es una energía, ya lo dijimos, todo lo anteriormente dicho. ¿Listo? Número 1, tiene voluntad propia. Y esta parte a mí me sorprende, porque se acuerdan que yo les dije que el Espíritu Santo no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Él se sujeta a la autoridad, sin embargo, él tiene voluntad. Al querer hacer algo, él podría hacerlo, ¿sí? Y entonces aquí vamos a unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, y es que él dijo, o sea, ustedes no me quitan la vida, yo la doy, que es muy distinto. Entonces el Espíritu Santo no es que el Padre lo obligue, pero él decide por su voluntad obedecer y hacer lo que el Padre le dictamina. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién lo dijo? Espíritu. Cuando nosotros vayamos a la Escritura y veamos la palabra Espíritu con E mayúscula, está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y junta ese carro. Yo creo que ya nosotros conocemos esa historia del eunuco, donde es bautizado y es evangelizado allí por Felipe. ¿Pero quién le dijo? El Espíritu.
¿Con cuántas personas nosotros, por ejemplo, hemos hablado esta semana? No me diga, no me responda. Respóndaselo usted. ¿Y cuántas de esas personas con las que has hablado, el Espíritu te dijo que lo hicieras? Lo demás lo hiciste por tu cuenta. Porque es el Espíritu Santo. Nosotros que somos evangelistas y tenemos un ministerio evangelístico, es el Espíritu Santo el que nos dice, a él sí, a él no. Pero nosotros a veces nos creemos la cuarta persona de la Trinidad. El cuarto de la Trinidad. Más buenos que Dios. Y queremos hacer lo que nos da la gana. Pero en el reino de Dios no es eso. En el reino Él manda. Yo como pastora lo he experimentado muchas veces, que voy a orar por gente y el Señor me dice, no, no ores por él o no ores por ella. Ay, Señor, es que Él te necesita. De malas. Él manda. Si yo soy su siervo, yo obedezco a lo que Él me diga, lo que Él me dice, porque soy su siervo. Otro tema, y me sigo metiendo duro contra el humanismo. Yo no sé quién va a ver esto, pero sé que le estoy dando duro y estoy matando vacas sagradas. El humanismo te dice a ti, se me fue, me puse a ponerle cuidado a ella y se me fue la paloma. Pero el humanismo nos empuja a hacer lo que nosotros queremos y a querer ser más buenos que Dios. Y no, es que hay que salvarlos a todos, hay que ayudarlos a todos. Eso es humanismo y se nos ha metido a nosotros como cristianos, porque pues el mundo normal, pero nosotros. Y si Dios, es que uno no conoce el proceso de mucha gente. Si Dios dice no a tal persona, por algo es, por razones que yo desconozco. Pero nosotros queremos ser más buenos que Dios y queremos hacer las cosas a nuestro acomodo. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. ¿Quién es el que llama al ministerio? El Espíritu Santo. ¿Y es confirmado por quién? Por mis autoridades. Ese es el proceso que pasó aquí. Dijo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. De cierta manera era Pedro. Entonces, miremos que el Espíritu Santo es quien escoge, es quien llama, es quien aparta a determinadas personas para la obra, para el ministerio, que el ministerio es simplemente, o sea, una asignación, un servicio a Dios. Hay veces que la gente dice, uy, yo tengo ministerio, y ahí cambian, les cambia la voz, en estos días a Claudia le pasó algo simpático que quiero compartir, y es que se encontró con una gente de otro lugar, de otra iglesia. Y entonces ella llevaba, para los que no saben, ella está estrenando hijo, se llama Yoshi y tiene 4 patas y ladra. Y molesta también y hace popó y chichi por todo lado. Y ella llevaba a su mascotica en brazos y se encontró con estas personas X de una congregación X. Entonces, bueno, se dio el tema de conversación con respecto al perrito y entonces Claudia comenta con estas personas y le dice, ay, no, es que el perrito tiene pulgas, pero yo no sé sacarle las pulgas, yo no me doy mañas de sacárselas, y entonces es mi pastora la que me ha ayudado a sacarle las pulgas. Ellos se miraron entre ellos y, ¿la pastora sacándole pulgas al perro? Porque creemos que volvernos ministros o pastores, evangelistas, maestros, profetas, es un nivel por allá en las nubes donde nadie me toque, nadie me mire, nadie me hable, soy el ungido y me roban la unción, si me hablan no me tocan. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, eso es humanismo, donde el que está arriba se enseñorea de los que están abajo. Pero el cristianismo es otra cosa, donde el que más jerarquía o nivel tiene es el que más sirve, es el que más hace.
Los ministerios son una asignación de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. No es otra cosa. No son los copetes, no son los vestidos finos. Y no estoy diciendo que no te los puedas poner o que si te gustan los copetes te lo hagas. Pero somos siervos. Y cuando lleguemos al cielo, cuando entramos al reino, el Señor nos dice, pasa, querido apóstol, siga, señora profeta. Todos allá somos siervos. Eso es para acá, para la tierra. Ya no existen esa clase de títulos. Allá el mayor título es el de hijo de Dios. El más grande, hijo de Dios. Por eso yo les enseñaba hace algún tiempo que cuando una persona llega a la iglesia, a lo primero que llega es a ser siervo. Es un siervo. Llega a la iglesia, se sienta cuando le dicen que se siente, se levanta cuando le dicen que se levante, canta cuando le dicen que cante. De repente ejerce alguna función, abre, cierra la puerta, barre, canta, predica, hace caso. Eso es lo que hace, ¿qué? Un siervo. Pero hay un nivel un poquito más arribita, y Jesús lo dijo, el amigo. Porque el siervo no sabe las cosas de su Señor, pero al amigo, y Jesús le dijo, ahora los voy a llamar amigos, porque ahora yo te voy a contar todas las cosas, todo lo de mi Padre te lo voy a decir a ti. Sin embargo, en el amigo no hay un nivel muy grande de compromiso. Con el amigo hablamos, con el amigo compartimos, pero llega un momento en que el amigo huele a feo. Entonces, bueno, váyase para su casa y yo me quedo en mi casa y... No, pero Claudia se bañó hoy, entonces no hay problema con eso. Pero con el amigo, sin embargo, hay un límite. Pero el nivel más alto en el reino de Dios es hijo. Y el hijo no determina que es un hijo. ¿Quién determina que es hijo? El padre. El hijo no reconoce al padre. Yo puedo decir que Bill Gates es mi papá. Imaginen con ese papá, es pobrecito. Pero que yo diga que él es mi papá no significa que él diga que yo soy su hija. Pero si él dice, esta es mi hija, uy, tremendo, tremendo. De la misma manera sucede en el reino. Todo el mundo dice, ay, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Bueno, pero es otro asunto que el papá reconozca y diga, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, o sea, me complace. ¿Listo? Entonces, exactamente, los ángeles en el reino de Dios que más rango tienen son los que están más abajo y son los que más sirven. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Como Él le da la gana. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Ay, que porque a Él hablan lenguas y yo no. Ahí sí nos sale el cuento de pregúntele al Espíritu. Él reparte como Él quiere. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ser fieles con lo que Él nos ha dado. Ajá. Con estos versículos comprobamos de que el Espíritu Santo tiene voluntad propia y todo lo que hace. Número 2, tiene sentimientos. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando las personas tienen malas actitudes, rebeldías y pecan con frecuencia y no se arrepienten, el Espíritu Santo llora de tristeza, ya que Él es sensible. De hecho, en la deidad de Dios, Él es quien se esfuerza para que nosotros lleguemos a los caminos de Dios. Pero cuando nosotros no dejamos los malos hábitos, el Espíritu se entristece demasiado. Y este es un punto delicado para el cristiano, porque el Espíritu Santo tiene emociones, Él se goza, pero Él también se entristece. Y tener al Espíritu Santo, imagínense que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, me voy, no los dejaré huérfanos, les dejo el Espíritu, todo esto que ya conocemos.
O sea, el Espíritu Santo no está aquí con nosotros por voluntad propia. Aparte, Él está obedeciendo el designio del Hijo y a la vez el designio del Padre Celestial. Y Él viene a nuestras vidas para ayudarnos en la salvación, en la santificación, ¿sí? En nuestra redención. Y nosotros lo ignoramos, no le hacemos caso, le faltamos al respeto, le ponemos música que a él no le gusta, le cantamos canciones que a él no le gusta, decimos palabras que a él no le agradan, estamos faltos de fe, vivimos en amargura, hacemos mala cara, vivimos en pleitos, contiendas, disensiones, todo este tipo de asuntos. Él no está aquí por voluntad propia, el Padre lo mandó. ¿Cómo creen ustedes que va a tomar al Padre que mire a la tierra y vea a su Espíritu Santo triste en alguna persona? ¿Cómo se puede poner él? De hecho, el Señor Jesucristo dijo algo, de hecho la ira de Dios viene sobre esa persona. Es tan delicado este asunto que el Señor Jesús dice, miren, todo usted se le va a perdonar, pero el que hable mal del Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero le será perdonado. Así de grave es el asunto con el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo en mi vida triste, por eso es que el cristiano no peca, lo hablamos en la clase pasada, pero si peca, corre a arrepentirse rápidamente. Es otro, no pues, ese es un nivel más abajo, pasa por la tristeza y pasa por apagarlo y pasa porque él se va. Hay gente que enseña en las iglesias que el Espíritu Santo nunca se va de una persona, mentira, mentira. Porque la misma escritura, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu sale de ese lugar, el Espíritu Santo, pero dejó la casa limpia, adornada, arreglada. Y cuando vienen los espíritus la encuentran vacía. Si la encuentran vacía fue porque el Espíritu Santo se fue. Porque el Espíritu Santo bregó y bregó y bregó y bregó tanto con ese corazón, pero fue un corazón necio. Resistió al Espíritu Santo. Por eso también la escritura dice, no resistan al Espíritu de Dios. Porque si no, estamos resistiendo a Dios mismo y luego Dios nos va a resistir. ¿Ustedes se imaginan qué es que Dios lo resista a uno? Es volverse enemigo de Dios. Eso, de verdad que el diablo, tener de enemigo al diablo, hay gente que es rara, ¿no? Porque dice, no, yo no me meto con el diablo y él no se mete conmigo, entonces todo amor y paz, y entonces, ¿sí? No, pero no les da temor, enemistarse con Dios. Y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios pelee contra mí. David lo sabía. David lo sabía y aunque él dijo, bueno, no, prefiero no caer en manos del hombre, porque él conocía el corazón de Dios misericordioso. Sin embargo, es difícil meterse, Dios si algo defiende su espíritu, porque es su corazón. ¿Se recuerdan que lo dijimos? El Espíritu Santo es el corazón de Dios. Y Dios no va a pasar por inocente al que se meta contra su espíritu y blasfemar. La gente piensa que blasfemar contra el espíritu es de pronto decirle groserías. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es que, por ejemplo, hay un mover espiritual y está el Espíritu Santo haciendo algo y yo de pronto me burlo. O yo de pronto digo, uy, eso sí será de Dios. No, eso como que no es de Dios. O atribuirle obras que son de Satanás al Espíritu Santo. Entonces, no, eso fue el Señor que le mandó ese cáncer. No, es que el Señor me dio esta enfermedad para que yo aprenda. Es atribuirle a Dios cosas que son del enemigo. Todo esto cae dentro de la blasfemia del Espíritu Santo. De allí que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos y tan delicados cuando nos levantamos a decir, de pronto a opinar algo sobre algún mover que no entendemos. Si no lo entendemos, mejor guardemos silencio, porque no sabemos si es el mismo Dios, el Espíritu Santo obrando ahí y nosotros creyendo
que nos estamos levantando contra el hombre, nos podemos estar levantando contra el mismo Espíritu Santo. Entonces ya vimos que el Espíritu Santo se entristece. Número 3, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Primera de Corintios 2, del 10 al 14. Dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras, no con enseñanzas por humana sabiduría, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El carnal, el humanista, todo lo baja a este plano. No puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir o se han de comprender espiritualmente. Necesitamos tener una mente espiritual para poder entender las cosas del Espíritu. Pero ¿qué dice aquí? Que es el Espíritu Santo el que lo escudriña todo. Él es el que conoce lo profundo del corazón de Dios. Dice que el Espíritu Santo, que proviene de Dios, hace que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice que no son enseñanzas de humana sabiduría, sino enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todos estos versículos podemos ver de que Él tiene conocimiento, Él tiene inteligencia. Entonces, Él es el que nos ayuda a conocer a Dios, Él es el que nos lleva al Padre, Él es el que nos ayuda a entender, nos da el entendimiento, nos da la comprensión de las cosas espirituales. Yo no puedo entender lo espiritual con una mente carnal, con una mente humanista. Cuando nosotros somos carnales o humanistas, por más de que asistamos a lugares o a iglesias cristianas, congregaciones cristianas, pero de pronto se levanta el pastor, el ministro, y dice: yo fui en el Espíritu a Holanda y le prediqué allí a un habitante de calle y fue salvado y volví en el Espíritu, no salí de mi casa. ¿Qué hace la mente carnal? Imposible. Imposible. Mentiroso. Porque es carnal, es humanista. Dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y que es el Espíritu Santo el que nos puede dar esta inteligencia espiritual para poder conocer las cosas del Espíritu. Dime. Exactamente. De hecho, el conocimiento proviene de Él, porque Él escudriña todo lo de Dios y nos lo revela a nosotros. Por encima de todo, debemos quitar el embotamiento de nuestra mente para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Porque el embotamiento de nuestra mente no deja que nuestro espíritu tenga una plenitud con lo sobrenatural. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces todo esto, de ahí para adelante, los que conocen, esto es la revelación que tiene el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, Juan, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, y dice que él estaba ¿en qué? En el Espíritu. Si tenemos una mente carnal, humanista, no vamos a tener revelaciones de Dios. Necesitamos romper la estructura, romper esa caparazón, volver al diseño original, donde el hombre tenía una mente ilimitada y tenía capacidades excepcionales para poder tener este tipo de revelaciones. ¿Qué le fue entregado a Juan? La revelación del final de los tiempos, a lo que tanta gente le tiene tanto miedo, que es leer el Apocalipsis. Pero
A él le fue entregada toda esta revelación porque él estaba en el espíritu. Si estamos en la carne, por eso en la Biblia se nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo siempre pongo esto como una pelea de dos perros. Imaginémonos dos perros bravos y está la pelea de estos dos perros, pero ¿qué perro va a ganar? Más alimentado, el más grande, el mejor entrenado, que eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros el día aquí, entrenándonos. Dentro de todo ser humano existe esa pelea de esos dos perros, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Quién va a ganar esa pelea? ¿Quién va a determinar que yo sea espiritual o carnal? Lo que yo más alimente, lo que yo más entrene, ¿verdad? Lo que yo más ejercite. Pero si yo no vivo pensando, sino, y no quiero decir que esto esté mal, pero si yo no vivo sino viendo películas en WhatsApp, en Facebook, con los amigos, con los parceros, para aquí, para allá, pues ¿yo qué soy? Carnal. No significa que yo no pueda compartir, no significa que yo no pueda hablar, no significa que yo no pueda tener amigos y conversar. Pero si mi diario vivir, por eso es que la vida del ministro es una vida solitaria. Porque nosotros lo que hacemos es como que separarnos para intimar con Dios, para alimentar el espíritu, para obtener revelaciones, para que el Espíritu Santo me ministre, me alimente, me llene, me revele. Pero si uno se la pasa en las cosas de este mundo, pues mi espíritu está débil, está raquítico. Viene la tentación, pum, caí. De verdad. Entonces mira que por eso debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Vaya a Gálatas. Segunda de Corintios 3 nos habla cómo el alma toma el papel de filtro para que el demonio haga todo lo que él quiere con la persona. Entonces todo lo que se hace con el alma son las obras muertas de la carne, y todo lo que se hace con el espíritu son obras vivas y con fruto. Efesios 1:9. Entonces dice que miremos esto, ¿sí? Entonces si quieres préstame aquí el cuadernito para ilustrar, y pues los que vean el video se lo van a imaginar. Los seres humanos tenemos tres componentes, aunque en realidad tenemos más, pero digamos que tenemos tres grandes divisiones, por decirlo de alguna manera. Así como Dios es tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? En este orden, la parte más interna es el espíritu, la siguiente es el alma, y la siguiente es, o la más visible, es el cuerpo. ¿Listo? Entonces dice que nos están recomendando andar en el espíritu, en el espíritu del hombre, mi espíritu, que es mi conexión con Dios. No voy a ahondar en eso. ¿Listo? Y aquí es donde viene el Espíritu Santo a trabajar, y esto debería comandar todo. Pero dice que el alma se para aquí en medio de estos dos y se pone como filtro, para que yo, como un filtro, como una división, como una malla, por decirlo de alguna manera, y hace que la persona se mueva en estas dos áreas, en la almática y en la física, corporal, natural o carnal. ¿Sí? Porque el alma es el yo y se para fuerte. Yo siento, yo pienso, yo creo, a mí me gusta, mis deseos. Y entonces opaca el espíritu, y ahí es donde la persona se vuelve carnal. Pero la Biblia nos aconseja y nos dice que nosotros, porque aquí es donde opera el enemigo, donde opera Satanás, todo lo que yo hago en esto, así sea, y esto nos da duro a nosotros, esto es una cachetada para nosotros como ministerio, así sean evangelismos, así sean obras sociales, así sea llevar sopa a los habitantes de calle, si yo lo hago aquí, son obras muertas. Estamos en la carne, estamos siendo humanistas. ¿En qué nos distinguimos de nuestra alcaldesa, que también da comida? ¿En qué nos distinguimos? Dios mío,
No sé quién va a ver esto, no me van a apedrear, pero ¿en qué nos dice? Es que yo vivía allá y por eso puedo hablar con propiedad. ¿En qué nos distinguimos de Hugo Chávez? De Maduro. Ellos regalan casas amobladas, lo vi, con nevera, lavadora. Uy, tan santos, de Dios, pero son santeros, chamanes, brujos. Pero operan en esto. Entonces miren la situación tan compleja que es que no podemos hacer obras muertas de la carne, sino las obras del Espíritu que son vivas y con fruto. Vemos cómo es que podemos estar en el Espíritu y la acción clave es la comunión con Jesucristo, ya que Él es el que une el cielo a la tierra. Esto es muy profundo, ¿no? Porque esto me dice a mí, Jesús, el Hijo de Dios, ¿era espiritual o era físico, natural, carnal? ¿Qué dicen ustedes? Espiritual, la esencia de Jesús viene de Dios mismo. Sin embargo, Él toma forma corporal humana y viene a la tierra, por lo tanto generó un puente, o lo llamaríamos nosotros en nuestros términos, un portal. Unió el cielo con la tierra. Y a través de Él y por medio de lo que Él hizo, yo puedo tener acceso a lo celestial, aunque sea un ser humano de carne y hueso. Esto por otra parte, ¿cómo podemos entrar? Estamos terminando al espíritu. Lo otro que debemos saber es que nosotros estamos regidos por dos planos. Uno es el natural o de la carne, el otro es el espiritual o del espíritu. Un claro ejemplo de lo que estamos hablando es el Señor Jesucristo, ya que Él habla de que no hace nada que no ve hacer a su Padre. Esto es interesante. Quiere decir que Él estaba en pleno conocimiento de estos dos planos y otra vez en las Escrituras vemos cómo los diferentes santos de ellas entienden cada uno y cómo es que pueden penetrar en estas dimensiones. Aquí hay algo muy profundo que no quiero que le pasemos por encima. Y es que dice que Jesús conocía bien estos dos planos, el espiritual y el natural. Y en algún momento Él dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi papá. ¿En qué momento lo veía? Para uno ver algo, tiene que uno estar presente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? Si yo digo que vi algo es porque estaba ahí presente. Jesús dice, yo no hago nada que yo no vea hacer a mi papá. ¿Qué implica eso? Rápido, ágiles, la mente de Cristo, la mente de Cristo. Tremendo. Porque Él estaba aquí hablando con Claudia y predicándole a Claudia, pero a la misma vez estaba en el espíritu viendo al papá dar directrices, hacer cosas y Él replicaba aquí, al tiempo. Sin embargo, uno dice, ay, estoy trabajando, no puedo tener comunión con Dios. Estoy estudiando, entonces dividimos lo secular de lo espiritual. Entonces, cuando estoy en lo espiritual, vengo a la iglesia, me pongo el traje espiritual y entonces estoy en Cristo. Pero me voy para la empresa o me voy para la universidad o me voy con los amigos, entonces me quité el traje cristiano, lo dejé en la iglesia y no, es que estoy en lo secular. Para Dios existirá lo secular y lo cristiano. No hay división, todo es una misma cosa. Yo soy el mismo aquí en Japón, en Pekín y en donde sea. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No hay sombra de variación ni mudanza en Él. Y somos sus hijos, no existe lo secular, todo es uno solo. Jesús lo entendió, Enoc lo entendió, Moisés lo entendió, Pablo lo entendió. Por eso él dijo, yo estuve por allá en el tercer cielo y vi cosas de las cuales ni siquiera me es permitido que las cuente. Miren lo que el Señor nos trae a nosotros. Y por último, para entender esto debemos saber que el alma tiene como fin es el hacer, pero nuestro espíritu tiene el fin de ser. Cuando entendemos que nuestro espíritu quiere ser, este mismo manda a nuestra alma a hacer y se proporciona el equilibrio entre lo natural y lo espiritual. Entonces aquí tenemos el dibujito. Entonces el alma me dice hacer, coloca ahí la palabra hacer.
y el espíritu trabaja es el ser. El problema es que nosotros nos enfocamos mucho en el hacer, pero no nos preocupamos en el ser. El hacer debería venir como una consecuencia directa del ser, pero el problema es que nosotros creemos que somos porque hacemos. Y ese no es el orden, está muy enredado. ¿Trabalenguas? Les voy a poner un ejemplo para poder explicar este asunto. Viene alguien aquí a mi casa, viene con un dolor de rodilla. Y entonces como viene con un dolor de rodilla, yo lo voy a llegar así, entonces yo agarro, le digo, venga, mire, le voy a dar una agüita de perejil, se me ocurre, venga, le echo una cremita ahí en la piernita, venga, ay, aquí tengo un acetaminofén para el dolor, tómese este acetaminofén para el dolor. ¿Eso me hace a mí médico? No, estoy en el hacer. Pero que yo haga todo eso no significa que yo sea. El activismo, a veces creemos que somos más hijos de Dios, más cristianos, más evangélicos, entre mucho hagamos, entre más haga más soy, pero eso es una mentira grandísima. El alma quiere hacer, pero el espíritu se ocupa del ser. Cuando yo soy y sé que soy, el accionar viene como consecuencia. Yo soy hijo de Dios, por tanto hago. ¿Me hago entender? Lo que mi Padre exactamente me manda a hacer. Familia, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta clase haya sido de bendición, de edificación para tu vida. Sé que el Señor está rompiendo estructuras mentales y espirituales en ti y que está aperturando nuevas cosas, extraordinarias cosas, porque Él quiere llevarnos a nuevos niveles, un nuevo nivel de gloria. Él quiere que su iglesia se sacuda el espíritu de religiosidad, la costumbre, lo monótono, las estructuras, y quiere que pasemos a nuevos niveles donde vamos a establecer realmente el reino de Dios sobre la tierra. Los bendigo y espero que estas olas del Espíritu Santo impacten tu vida, tu familia, tu casa, tu comunidad, y que así juntos, como uno solo en Cristo, podamos hacer grandes cosas para el reino de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias porque has hablado a nuestro corazón. Gracias porque estás en este lugar. Podemos sentir tu presencia que impacta nuestros corazones. Hemos sentido las olas de tu Santo Espíritu venir a nosotros, Señor, despertando en nosotros ese temor, despertando en nosotros ese amor, ese poder y ese fuego, Señor. Ahora sabemos que somos tuyos, que hemos sido sellados, que estamos marcados, Señor, que nuestro corazón, Señor, ha sido circuncidado y que nunca más volveremos a ser los mismos. Hoy declaramos, Señor, que son hechas nuevas todas las cosas, que lo viejo pasó, el viejo hombre quedó enterrado con sus pecados, sus vicios, que ahora te tenemos, Espíritu Santo, no queremos entristecerte, queremos tu llenura, queremos tu bautizo, queremos que nos envuelvas, Señor, queremos movernos por ti, tú mandas. Tú nos has dado ejemplo de obediencia y de sujeción. Ayúdanos a nosotros a obedecerte y a sujetarte a ti. Tú eres el pastor de la iglesia, Señor, pastoréanos. Nosotros, Señor, entramos hoy por la puerta de la oveja que es Cristo Jesús. Mansos y humildes de corazón como tú quieres que nosotros seamos. Gracias te damos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.